Bienvenidos amigos a esta emisión de reseñas, acompañado de la desertora. Mire, usted se pasa, él se cree que yo no lo veo en diferido el programa. Si hubiese sido desertora no estuviera aquí vestida de este color. Se espantó para España. ¿Cómo te fue en España? Ay, bien, pero nada como tu tierra. Sí. Sí, nada como tu tierra. Demasiado Estaba en la tierra de lejos, Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza. Sí. La pasamos muy bien, pero A mí me encanta Madrid. hermoso. ¿Tú estabas en Madrid o pasaste por Madrid? Una semana en Albacete, la tierra de Cervantes, y el fin de semana en Madrid. Pero demasiada gente. Yo no he ido a Albacete. Hay un museo de Cervantes ahí. Tiene que haberlo posible, porque sí. tuvimos un No, programa no. académico. Okay. Yo estaba en clases de cierre de maestría. Okay. Y por eso no, pero tiene que haberlo. Hay muchas cosas alusivas a sus obras. España es un país al que uno siempre quiere ir. Ay, sí, es precioso. Excelente. Albacete sí es la tierra de los cuchillos. Sí. Okay. Tiene tijeras, navajas, cuchillos, los mejores del mundo dicen que están ahí. Bueno, radicados. pero salgamos de España. Pero bien, estamos aquí, en la tierra, no desertamos. Y a venir para acá, señores, con muchas noticias. La semana que está transcurriendo, el presidente de la República en la semanal presentó el proyecto de modernización fiscal que ha desatado un avispero en toda la geografía nacional y también en las cámaras legislativas, específicamente, Adelaida, en la Cámara de Diputados, se están llevando a cabo las consultas a los distintos sectores. Vistas públicas. Que intervienen en este tema de la reforma fiscal. Nosotros vamos a tener una interesante conversación con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Y no dejar de decir a Rafael que la reforma constitucional también se aprobó. Fue aprobada y ya solamente falta que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Exactamente. Así es que nosotros le damos la bienvenida a esta emisión de reseñas de esta semana con muchas noticias importantes nacionales de interés para todo el pueblo y todos los sectores de la vida nacional, y les invitamos a que vean lo que pasó en toda la semana en el resumen de noticias que nos presenta María Alejandra La Sala. Adelante. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el acostumbrado encuentro de la semanal con la prensa, en esta ocasión enfocado en la reforma policial, donde el gobierno presentó el nuevo uniforme que portarán los miembros de la Policía Nacional, cambio que forma parte de las iniciativas para modernizar y mejorar la imagen de la institución del orden. De su lado, el presidente Abinader también informó, a propósito de la propuesta a la reforma fiscal, que en los próximos días se estarían realizando reuniones tripartita entre el Congreso Nacional, los sectores sociales y el gobierno en busca del consenso en torno a la ley de modernización fiscal que impulsa su administración. En otras noticias, la Asamblea Nacional Revisora aprobó la modificación de 11 artículos de la Constitución de la República, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación por el presidente en un plazo de 15 días. Los cambios de los artículos y la incorporación de varias disposiciones transitorias recibieron luz verde de la mayoría de los oficialistas, que duplican a los asambleístas de la oposición. Las autoridades identificaron al sargento mayor de la Policía Nacional, Rafael Laureano de los Santos, como el responsable de la muerte de Juan del Almonte, hijo del comunicador y abogado Alejandro Almonte, quien fue ultimado de varios disparos el pasado sábado en Santo Domingo Este. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, señaló que Laureano de los Santos era un agente activo que se desempeñaba como chofer administrativo de la institución, a quien se le asignaba servicios del día a día y quien se encuentra prófugo de la justicia. Pesqueira exhortó que se entregue por los medios correspondientes.
En otras informaciones, el presidente Luis Abinader manifestó el pasado miércoles ante las quejas y reclamos por la reforma fiscal que el gobierno está asumiendo la responsabilidad de este proyecto, aun cuando nadie quisiera hacerla por el costo que ésta representa. El jefe de Estado, quien se mostró de acuerdo de que los distintos sectores estén acudiendo al Congreso Nacional para discutir el proyecto y lograr el consenso, expresó que la responsabilidad de llevar a cabo esta reforma le ha costado a este gobierno, incluso conociendo que muchos de los ingresos que se pretenden recaudar no lo verán, porque hay que respetar el derecho adquirido de muchas exenciones e incentivos. En otras noticias, más de 3.000 pasajeros y 1.185 tripulantes del crucero Adventures of the Seas llegaron al país a la inauguración de la segunda etapa del puerto de Cabo Rojo en Pedernales. El presidente Abinader manifestó que a través de este tipo de transformaciones en el sector turístico se busca crear más empleos, no solamente para Pedernales, sino para toda la región. Según las autoridades, a partir del 2025, cada semana llegará un crucero al nuevo puerto de Cabo Rojo. Pasando a los deportes, la Liga Dominicana de Béisbol Invernal regresó con su emocionante temporada 2024-2025, que comenzó el pasado 16 de octubre. Con 6 equipos icónicos compitiendo por el título, esta temporada invernal promete intensos enfrentamientos entre la primera jornada hasta la gran final. Sumado a esto, los refuerzos de ligas internacionales y jóvenes prospectos dominicanos que buscarán consolidarse en esta temporada. Pasando a otras noticias, luego de haber escuchado en privado las objeciones de los principales gremios empresariales y sindicales al proyecto de reforma fiscal, la Cámara de Diputados celebró el pasado jueves las vistas públicas para que representantes de diferentes sectores sociales y populares presentaran sus respectivas propuestas. Una vez se haya escuchado a todos los sectores, la Comisión de Hacienda se reunirá con el gobierno para llegar a un consenso sobre los posibles cambios a la reforma fiscal. En el plano internacional, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, declaró: "El mundo es un lugar mejor", luego de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un operativo en Israel, y aseguró que la guerra que se desarrolla en Gaza ya puede terminar. Se ha hecho justicia. Estados Unidos, Israel y el resto del mundo son un lugar mejor, dijo Harris a la prensa. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. ¿Qué es una reforma fiscal? Es un reordenamiento de la política impositiva para resolver los problemas de financiamiento del sector público. También garantizar el desarrollo económico y social sostenible de un país. La reforma fiscal se hace necesaria para adecuar las políticas impositivas en pro de hacer justa la aplicación de cargas tributarias, combatir la evasión y garantizar el desarrollo integral sostenible. Todo esto sin apelar al endeudamiento externo excesivo y disponer de los fondos que requieran los siempre crecientes costos de las políticas públicas para el bien común, especialmente en sectores estratégicos. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.
El doctor Antonio Siriaco es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en concentración en macroeconomía aplicada en el Colegio Postgraduado de México y gerencia universitaria en la Universidad Alcalá de Henares en España. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Bueno, estamos aquí de nuevo, señores. Adelaida. Sí. Temporada de béisbol, sí. Otoño invernal. Y usted como que no quiere hablar mucho de eso. ¿Cómo que no? Pero si está Pujol dirigiendo al Escogido y ya el Escogido dejó en el terreno al Licey. ¿Qué tú quieres? Ay, Dios mío. Excúseme, Antonio Siriaco, que ya usted nos dijo fuera que era liceísta. Así es. Sí. Bueno, muy contento de estar. Bienvenido aquí. Bienvenido a este espacio. Sí, de estar de nuevo. Gracias por la invitación, tanto a Rafael como a Adelaida. Estamos a la disposición. Sí, Antonio Siriaco, señores, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director de la Escuela de Economía. Fui director de la escuela. Fue director. Bueno, pues el tema es ese, económico. Así es. Y yo le introduzco con una pregunta. Todos los sectores dicen, sí, la reforma fiscal hay que hacerla, es obligatoria. Porque no solo es un mandato de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino que es un imperativo de futuro, claro, de mediano y largo plazo. Pero nadie quiere que lo toquen. Pues yo he leído todos los comunicados. Realmente, ¿cuál es su visión que tiene respecto a las distintas críticas que ha habido y la necesidad de la reforma? Mira, Rafael y Adelaida, yo creo que la reforma evidentemente que es necesaria. Yo creo que todos los economistas, todos los sectores que tú le preguntas están de acuerdo precisamente con el punto de que hay que hacer una reforma. ¿Y si no se hace? Yo pienso que si no se hace, hay problemas estructurales que se van a quedar ahí. Y entonces, obviamente, eso abre las puertas para seguir endeudándose. Porque hay que decir lo siguiente, todo lo que se ha hecho en las últimas décadas en la República Dominicana no ha sido con ahorro público. Para nada. Ha sido con ahorro externo. Quizás el único que, y eso ya pasó mucho tiempo, fue el doctor Balaguer, que sencillamente generaba un ahorro interno. Pero posteriormente, gran parte de todo lo que se ha hecho en la República Dominicana ha sido con el endeudamiento externo. Lo que ocurre es que llega un momento en que la capacidad que tiene la República Dominicana para seguirse endeudando tiene sus límites, porque ya hoy en día uno de los problemas que tiene la finanza pública, que son dos importantes problemas, uno de ellos es que el servicio de la deuda y el pago de intereses cada vez más crece en el presupuesto. Y eso le quita capacidad a los gobiernos para hacer política de inversión. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2025 se va a destinar casi 300.000 millones de pesos solamente para el pago de intereses. Eso representa el 3.7% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo a la audiencia que entiende menos ese lenguaje, usted se lo explica en una familia? ¿Cómo? En una familia, por ejemplo, es tan simple. Tú tienes un nivel de ingreso que no se incrementa de forma continua y dentro de ese nivel de ingreso tú tienes que destinar, por ejemplo, un porcentaje para gastos que son fijos. Supongamos que tienes que enviar a tus hijos a la escuela, luz, tienes que pagar la energía eléctrica, comida. Y si a eso tú le añades que tú tienes un pago de interés porque tú debes la casa o porque tú debes el vehículo, y eso evidentemente es necesario y eso puede ir creciendo en la medida que tú no pagues. Entonces, si tú no haces una especie de reordenamiento y reingeniería en tu presupuesto, bueno, tú vas a caer en un default o un default. ¿Por qué? Porque el banco va y te va a embargar la casa o donde tú tomaste el financiamiento del vehículo, te van a quitar el vehículo.
tú tienes que hacer una reingeniería. Y hay que tomar en consideración que la reforma fiscal es una reingeniería que hay que hacer para que el Estado Dominicano pueda tener más recursos disponibles precisamente para enfrentar esos problemas, Rafael y Adelaida. Sí. Por ejemplo, yo te mencioné ese problema. Otro gran problema que tiene el Estado Dominicano es el tema de los subsidios y las transferencias que se le hacen al sector eléctrico. En el año 2000, apenas el Estado Dominicano le transfería al sector eléctrico 2.500 millones de pesos. El año pasado, en el 2023, le transfirió 75.000 millones de pesos. Es decir, que estamos diciendo, oye bien, que el impacto que tiene el sector eléctrico en las finanzas públicas, en el déficit del sector público, es comunal. Es comunal. Estamos hablando del 1.2%. Usted está hablando que aumentó 74.000 millones. Así es, así mismo, 74.000 millones. Entonces, tú tienes que enfrentar esos dos problemas que tienes. Y la única manera es tú, sencillamente, hacer una reingeniería, que en este caso, la Ley Nacional de Estrategia Nacional, la Ley 1-12, en su artículo 36, establece que el pacto fiscal o la reforma fiscal debe ser mandatoria y que incluso debió haber sido ya ejecutada en el año 2015, pero no se hizo porque en el 2016 había un proceso político, unas elecciones políticas. Yo le iba a preguntar eso, Rafael, porque estamos en un contexto en el que muchas voces que profundizan un poco dicen, es de valientes hacer una reforma fiscal en tiempos como estos, pero ¿por qué no la hicieron en los tiempos en que ameritaba hacerse? No la hizo el expresidente Danilo Medina, que duró buen tiempo ejerciendo el poder, no la hizo otro anterior. ¿Por qué no la hicieron? Bueno, porque los costos políticos muchas veces nadie lo quiere asumir. Y entonces yo creo que en este momento el presidente de la República está viendo que, y está incluso no aspira otra vez a regresar al poder, y entonces está tratando de hacer ese tipo de medidas, que es importante, ¿eh? Es importante. Ahora, una cosa es que tú tengas la intención de hacerla, que yo creo que es importante, y otra cosa es que tú puedas presentar un proyecto donde todo el mundo, de una forma u otra, se siente tocado. Y eso, claramente, yo digo que eso ya amerita un proceso de revisión. ¿Por qué lo digo? Yo creo que siempre la rectificación y escuchar es necesario. Y el presidente de la República ha demostrado eso. Sí es. Eso hay que decirlo. Sí. Y ahora mismo en el Congreso Nacional, que es el organismo donde obviamente se aceptan o se rechazan o se aprueban esas reformas, tiene que abrir un espacio importante para que la población dominicana pueda comenzar y los diferentes sectores a, como decimos nosotros, a presentar sus propuestas de cambio, que es un espacio importante. Yo creo que eso es un paso positivo, donde se escuchen a todos los sectores que se sienten afectados, y en ese sentido, para que lo que salga de ahí y lo que se apruebe en definitiva sea algo que forme parte del consenso. Hay que decir lo siguiente, Adelaida y Rafael, en todas las reformas fiscales que se han propuesto, en todas, nunca terminan como comienzan. Siempre hay cambios. Eso pasó en la última reforma, en la gran reforma del año 2012, 2013. Lo que salió, lo que se presentó, no fue lo mismo que salió. Porque es normal que los sectores que se vean afectados, obviamente, puedan reclamar. Entonces, yo creo, en ese sentido, y nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, estamos esperanzados y hemos hecho propuestas de mejora para los fines de que la carga sea mucho más bien llevada y distribuida. ¿Por qué? Porque el 72% de las recaudaciones que se proponen en la ley de modernización fiscal provienen obviamente de impuestos que son indirectos. Estamos hablando del ITEVIT
y del impuesto selectivo al consumo. Entonces, hay que aligerar un tanto esa situación para que los sectores de clase media, que yo creo que son los que más perjudicados se pueden ver, se le presente mecanismos de compensación, porque los sectores de bajos ingresos, los que están en el quintil 1, son sectores que de una forma u otra se le compensa, aparece obviamente el salario mínimo, incrementa el salario mínimo, en muchos casos se le incrementa y se le duplica el monto que se le da a través de las tarjetas, bono luz, bono gas, todo eso está ahí, que son subsidios sociales que de una forma u otra lo han utilizado todos los gobiernos como un mecanismo básicamente de compensación a los sectores de escasos recursos. Pero los sectores de clase media, de una forma u otra, quedan totalmente desprotegidos. ¿Y por qué decimos esto? Mire, vamos punto por punto. Yo no hubiese eliminado la deducción de los gastos educativos. Por ejemplo, muchos sectores de clase media tomaban dinero prestado, ponían sus hijos en escuela bilingüe, es normal, o ponían en una buena universidad privada, y entonces cuando presentaban su declaración sobre el impuesto sobre la renta, le deducían esos gastos educativos. Eso es un respiro para... Es un respiro para la clase media. Aunque todavía eso es propuesta. Es un proyecto. Claro, yo pienso que eso, lo que es eso y el IPI, son dos cosas que hay que ver, pero yo quisiera, antes de hacer la pausa, dejar en la mente de la audiencia y de nosotros aquí, usted habló de que la Facultad de Ciencias Económicas hizo una serie de recomendaciones. A ver si la conocemos después de la pausa. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Antonio Siriaco. La Ley 1-12 o Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece como mandato la modernización fiscal. No poner en vigor la reforma en estos momentos podría continuar el proceso de endeudamiento de la nación, poner en peligro el desarrollo estratégico de las micros y pequeñas empresas e impedirían al gobierno satisfacer la creciente demanda de los servicios básicos de la población. Gracias por continuar con reseñas. Ojalá fueran vacaciones, ¿verdad? Sí. Aquí estamos conversando a propósito del proyecto de reforma fiscal que se está conociendo. Proyecto de reforma fiscal. De modernización fiscal le ha llamado. Sí, he visto que le han puesto así ese término. Ese es el nombre que le de modernización fiscal, ¿verdad? Tenemos a don Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, quien está conversando al respecto, y Rafael dejaba en el aire que nos comentara sobre la propuesta que han presentado ustedes, cuáles son esos puntos, pero también quisiéramos, don Antonio, conocer desde su punto de vista como expertos en el tema, a propósito de la crispación de muchos sectores por esta propuesta, ¿cuáles son los puntos débiles que ustedes ven en esa propuesta de modernización fiscal? Mira, y lo que ustedes proponen. Claro. Mira, yo creo que una gran debilidad fue ampliar un tanto la base del ITEVIS, hoy IVA, a los alimentos. Y mucho más alimentos de consumo masivo. Claro. Estamos hablando de embutidos, como el caso del salchichón, estamos hablando de las sardinas, estamos hablando de la habichuela, estamos hablando de las avenas, por poner una serie de ejemplos. Nosotros, en nuestra propuesta, siempre hemos mantenido que los alimentos, que los medicamentos y que la educación no se tocaron. Exacto. ¿Ustedes saben por qué? Porque todavía esta es una economía relativamente de salarios bajos, y donde la proporción de los alimentos y bebidas no alcohólicas en la canasta básica es un 23%. Fíjate, en los países desarrollados que cambia esa composición es un 18, es un 15, pero aquí todavía pesa mucho, y por eso es que la gente dice, mira, voy al supermercado y verdaderamente siente las cosas. Pero además, nosotros habíamos propuesto que se mantuvieran exentos porque también
los sectores de clase media, que no hay ningún incremento de salario, solamente el salario y el salario mínimo, eso no afecta a clase media, entonces no se iban a ver compensados. ¿Qué nosotros proponemos ahora? Incluso llevamos la propuesta al Congreso Nacional, que se mantengan las exenciones a esos 3 rubros. ¿Ya ustedes fueron a la vista pública? Sí, sí, sí. Excelente. Y incluso ese documento próximamente lo vamos a presentar a la comunidad nacional mediante una rueda de prensa. Muy bien. Excelente. Número 2, por ejemplo, había comentado el tema de los gastos, deducción de los gastos educativos. Yo no hubiese eliminado por completo esa deducción. Yo lo que hago es, la propuesta de nosotros ha sido eliminarlo solamente para las rentas muy altas, porque no tiene sentido, por ejemplo, que un gran empresario ponga a sus hijos en el Caro Morgan y que entonces luego cuando vaya... le devuelvan... Claro. Entonces nosotros lo que planteamos es que en la escala salarial, donde estén los grupos de clase media, sean ellos... Se protejan. Fíjate muy buena que estamos repartiendo la carga. Sí. Como debe ser. Y protegiendo a sectores de clase media, que son los que protestan, que son los que van Antonio, a los lugares. Es igual yéndonos a lo que es el impuesto de la placa. Claro. Si yo tengo un Lamborghini y yo tengo y tú tienes un Datsun utilitario, vamos a pagar lo mismo. ¿Cómo yo voy a pagar? Claro. Tú y yo vamos a pagar igual. Entonces nosotros ahí, muy importante eso que tú has mencionado, Rafael, y es el hecho de que ahí hay una oportunidad de mejora. Nosotros proponemos que se diferencien bien lo que es un carro de lujo y un carro utilitario. Exacto. Y que el carro de lujo pague lo que tenga que pagar y el carro utilitario pague lo que tenga que pagar. Porque si ambos compramos un vehículo nuevo, menos de 5 años, pero uno es de lujo o de súper de lujo y otro es utilitario, no podemos pagar 6,000 pesos. La balanza no es igual. El que compra un vehículo de alta gama es porque puede comprarlo y puede pagar lo que puede pagarlo. Entonces ahí hay un espacio importante para hacer ese impuesto progresivo. Exacto. Lo mismo pasa con el IPI, que es algo que la propuesta de nosotros es la siguiente. Ajá. Por ejemplo, lo bajaron a 5. Sí, lo bajaron a 5, pero en la propuesta que aparece en la ley es el 1. Entonces, y el 1 bajaron a 5 el monto exento. El monto exento. Ajá. Y la tasa es el 1. ¿Qué nosotros proponemos? Como ha ocurrido y aparece en la misma ley, en los ejemplos, como hacen en Centroamérica. En Centroamérica te dicen, mira, el monto exento, tú lo subes un poco más, exacto, a 6 o a 7, exacto, y además se establece 3 tasas, punto 5, punto 25, punto 5 y el 1%. De tal manera que aquellos grupos o familias u hogares que son básicamente de clase media o clase media baja, van a pagar la tasa más bajita, que es el punto 25. Ay, sí. Y aquellos hogares y mucha gente que tiene varias viviendas, viven de eso, entonces van a pagar el 1%. Es decir, exacto, discriminar eso en función de los valores, de que si uno tiene una vivienda, si otro tiene más vivienda, todo eso hay que hacerlo. Ese impuesto amerita realmente un cambio importante, porque es un impuesto que verdaderamente es fuerte. Antonio, porque... Muy fuerte. Hablando de la vivienda, la mayoría de la gente aquí, yo no sé qué porcentaje de la gente que tiene unifamiliar, una sola vivienda, y es la vivienda de su familia. De su familia. Cualquier rancho cuesta 5 millones de pesos. Claro. Entonces eso está muy cerca, ese tope de las viviendas de escasos recursos, de bajo costo. Claro, el tope de exento fue una reducción muy brusca. Demasiado. Porque actualmente es de 9 millones y te lo bajan a 5, una gran diferencia. Es decir, una persona, supongamos que una persona, algo tan simple, tiene un apartamento que te costaba 8 millones, o casi 9. Entonces, si ya con ese monto exento, pagaba muy poco la diferencia. Si era 8 millones, la diferencia entre 9 y 8. No pagaba, ese no pagaba. Ahora, de repente, mi apartamento, que tiene un valor de 8 millones y que yo no pagaba antes, porque el monto exento era más alto,
Ahora, al bajarlo a 5 y acercarlo al valor de una vivienda económica, que son 5, voy a pagar por la diferencia. 8 menos 5 son 3. Y si le aplica el 1%, entonces yo voy a pagar, en este caso, 30,000 pesos. Antes no pagaba. Sí, Pero hay muchos casos de gente que tiene más de una vivienda. así es. Y entonces, claramente, ya ese es otro escenario. Otro escenario que realmente lo tiene no para vivir, sino para inversión, para ganar dinero. Entonces ahí tú lo haces más progresivo en ese aspecto. Pero no es tan fácil. Yo creo que ahí hay que claramente mejorar esa medida, esa Porque propuesta. además impacta a la clase media. Mucha Claro. gente de clase media tiene su vivienda y tiene otra vivienda que la alquila Que para la vivir. alquila para vivir. Para vivir. Entonces, hablamos de los de abajo, de la comida, eso no debe tocarse. No debe tocarse. Jamás. Lo de la clase media. Ahora, Hay un punto importante que sí, que dígalo, hace falta, que yo le voy a preguntar un asunto. que es la modificación que se propone del artículo 306 del Código Tributario de retención de los intereses que van a cuenta ahora, a la cuenta del sí. impuesto Ay, sobre la eso es renta. súper delicado. Mira Ya qué los ocu- bancos gritaron. Mira qué ocurre. Y con eso hay que tener cuidado. Sí. Mira por qué. Y eso es muy delicado. Grabar los ahorros. Claro. Eso no Mira procede. por qué. Yo creo, por ejemplo, que mucha gente de clase media, gente que ha venido de Estados Unidos, gente que piensa en su retiro, Exacto. dice, yo voy a invertir y a comprar certificados porque te pagan un buen rendimiento. Ujú, Y eso te genera un ahorro. ujú. Actualmente eso paga el 10%. Con la nueva medida o con la propuesta, Ujú. te dicen, no, ese dinero de intereses tú lo sumas a tu monto de impuestos sobre la renta y cuando tú presentes tu declaración, tú no vas a pagar un 10, tú vas a pagar un 27. Entonces, fíjate, 17 más. 17 más. Ay, no. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. La ¿Qué propuesta de proponen nosotros, ustedes dejarlo como está. en 10? Dejarlo como está en 10, porque eso, no solamente por eso, sino porque te genera distorsiones. Por ejemplo, supongamos que tú decides, pero ven acá, yo voy a pagar un 27 ahora, yo voy a sacar mi dinero del banco y lo voy a, Promuevo, voy a poner en una cooperativa. Totalmente. Pero ¿qué pasa? La por eso, cooperativa don te puede Siriaco, pagar más, pero no está regulada. Sí. No mercado financiero informal. Claro. Pero por ¿Tú supuesto, entiendes? yo estaba hablando de eso ayer porque estaba Claro. viendo las vistas públicas, Claro. que vi los representantes de los bancos Sí, sí. preocupados Claro, por esa claro. medida. Y yo estaba diciendo, no, pero si eso va a ser Claro. así. Yo no, No, voy a y guardar, además, yo no voy a guardar y mi dinero en además el No, banco. eso- no, entonces salen la botija. Sí, sí. Totalmente. Claro. Yo hago un hoyo abajo de la cama Claro. de mi casa y meto una botija ahí. Claro. Sí, te sí, crea tengo una dinero. informalidad financiera. Sí, sí. Entonces, Sí. Y hasta los bancos pueden, ¿verdad? no, y además los bancos van Porque a con tender a los incrementar ahorros. su tasa de interés, porque aumenta Y- obviamente el riesgo, todo eso. Entonces yo creo que en ese sentido ahí hay mucha oportunidad de mejora. Pero si lo pusiste a 27, pónmelo a 12. Claro, claro. Quizás no 10 lo mismo, Claro. pero tú quieres aumentar, dale 12. 12, o sea, Pero ¿cómo 27 de 27 un es golpe? mucho. Ahora, Antonio, este es un país... ahora también hay cosas positivas, Ajá. que lo queremos decir, Sí. porque yo creo que el proyecto, por eso es que nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tenemos una posición muy positiva, Claro. de mejora. Hay que decir que la eliminación del anticipo era necesaria. Necesario. Nosotros incluso en este mismo programa, en un Sí, momento exacto. determinado, hablamos del monotributo, Así es. que era Ahí mucho, lo recuerdo. que lo era recordamos. mucho más y incluso eso hicimos un planteamiento a las autoridades oficialmente. Y mire, el monotributo no lo vean como un mecanismo de recaudatorio, sino como un mecanismo de formalización. Incluso decíamos, hay que eliminar el anticipo para las Sí. MIPYMES, pero también hay que establecerle un pago único, pagado en varias cuotas, donde esté la TCS, donde esté la Infotec, pero además incorporar al PROMIPYME para que fondee financieramente a todos aquellos que estén incorporados en el monotributo, como un mecanismo de que él pueda fortalecer ese Sí. espacio empresarial. Antonio, antes Sí. que se nos acabe el tiempo, tenemos varios temas pendientes. Correcto.
exenciones, Claro. zona franca. Hoy salió un comunicado de los fabricantes de ron. Esto es un país de romería. Entonces ellos alegan en el comunicado, yo lo leí, que el volver es de la más baja tasas que se pagan en América Latina, la más alta está en República Dominicana, que una de las más altas es la de Nicaragua, pero que esta que trata de poner aquí sería la más alta de todo el continente. Pero quiero un poco ver eso, zona franca y las exenciones. Mira, ¿Cuáles exenciones ustedes favorecen y cuáles? Mira, nosotros favorecemos en primer lugar que se mantengan las exenciones a las compras por internet. O que se, Ay, ese es otro punto oigan que ha bien, crispado mucho. Oigan bien, pero limitándola a 5 o a 6 artículos. No, sino por año, por ejemplo, que no sean abiertas. Okay. Tú, por ejemplo, puedes hacer 5 compras o 6 compras, porque tú sabes que yo puedo comprar la cantidad de veces. Sí. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Colombia, en otros países, dicen, yo no la voy a eliminar, pero sí la limito. Y eso tú la dejas, porque es un escape que tiene un sector de clase media. Claro. Yo también creo que la ley de cine se debió haber dejado. Ahí puede haber muchas cosas, pero siempre nosotros no podemos ahí pensar que porque algo, porque una manzana está dañada, que todas las manzanas estén dañadas. Eso es verdad. Entonces, yo lo que creo es que la cultura juega un papel importante. Sí. Y además hay que articularla con el tema del turismo. Yo creo que en ese sentido. En el caso de las zonas francas hay poco margen, porque en el caso de las zonas francas, como empresa, porque hay 2 elementos que hay que tomar en consideración. Es el tema de los parques que funcionan, donde operan las empresas de zonas francas, que eso van a pagar, y que yo creo que con eso también hay que tener cuidado, porque eso es un lugar donde operan las empresas. Entonces, si eso se encarece, claramente, y vis a vis con otros lugares donde la República Dominicana compite, yo creo que eso podría tener un impacto negativo en ese sector. Y en el caso del turismo, yo creo que en el caso del turismo es un sector ya muy maduro, sumamente maduro, que ahí lo que hay que también hacer lo siguiente. No es lo mismo el polo del este que el polo del norte, que el polo del sur. Así es. Entonces, las exenciones al turismo tú las puedes mantener en función del polo que tú quieras desarrollar. De la fortaleza que tenga cada Claro, uno. por ejemplo, y Clasificada. clasificarlo. Sí. Eso es así, realmente. Yo creo que, le voy a hacer una cosa, el proyecto de ley implica que el gobierno va a recaudar 122 mil millones de pesos. Pero ahí no están lo que se ha calculado, ni nadie ha calculado, lo que se va a recaudar por un tema de eficiencia cuando hay fusiones de instituciones, cuando hay eliminación de instituciones. El presidente de la República, en su primera comparecencia, una semana, él dijo, y lo primero que habló fue de la fusión, lo primero que habló fue de la reducción de diputados, que hay reducción, y eso, lo primero que habló fue de la unificación de las elecciones, que va a haber cierto ahorro, y dijo que se van a ahorrar 25 mil millones. Eso no está en los 122 mil. Si tú le sumas los 120, si la reforma, supongamos, se aprueba tal y como está, y el gobierno recauda 122 mil millones, y tú le sumas los 25 mil millones, estamos hablando de 145 mil millones. Por eso yo creo que hay un gran espacio para mejorar, para generar consenso, y el Estado Dominicano va a tener incluso una recaudación que va a ser, obviamente, muy parecida a la que en un principio aspiró, que fueron 110 mil millones o 115 mil millones. ¿Cuánto es eso del PIB, los 122 mil? Alrededor no, el 1.5. 1.5. Que la mayoría de los economistas y los mismos organismos internacionales aspiran a más, pero en este país no le pueden dar un tallazo de 3. No, es imposible. Imposible. Mira, Rafael y Adelaida, la reforma que se hizo en el año 90, 91, la gran reforma, la sociedad dominicana era otra. Así Totalmente. Hoy nosotros no podemos aspirar a una gran reforma que ajuste básicamente y que disminuya o elimine el déficit fiscal.
tenemos que ir de manera gradual. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día la sociedad dominicana hay más clases medias, está más empoderada, protesta más, no protesta en las calles, sino en las redes, y eso tiene un impacto importante. Reclama derechos, fíjense cómo ha ido al Congreso, cómo el Congreso estuvo lleno, mucha gente de clase media diciendo que mejoren las reglas. Entonces, yo creo que hay que tomar en consideración también el tema de la política, de la economía política, que se haga una reforma donde se alcancen 110.000 o 115.000, está muy bien, porque mira qué ocurre, el gobierno va a recaudar más con el paso del tiempo, porque la gente tiene que pensar que hay una ley de responsabilidad fiscal que ya está promulgada, que se va a iniciar el próximo año, que implica un control del gasto público de un 3% más la inflación, que es casi un 7%, y que eso también va a mejorar los niveles recaudatorios, porque los niveles de eficiencia del gobierno van a mejorar. Entonces yo creo que la intención, al margen de todo, de que esa reforma inmediatamente se propuso y todo el mundo comenzó, porque tocó a todo el mundo a buscar sus espacios, entonces yo creo que eso ha abierto un espacio importante para la rectificación, para mejorar cada vez más y que al final se termine con una reforma evidentemente y mucho más que tenemos un presidente que no, el presidente tiene esa vocación, una vocación de escuchar y de diálogo. Sí, mira, yo sin ser partidaria, ¿verdad? No, eso hay que reconocerlo. Partido político le decía a Rafael y lo comentaba con otras personas. Gracias a Dios, el actual presidente de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, escucha. Y le decía también a Rafael antes de empezar el espacio, le decía, pero ¿quién fue que hizo ese proyecto? ¿Con quién consensuaron? ¿Con quién hablaron? ¿Por qué le provocan todos esos ruidos al presidente, al actual gobierno? Pero qué bueno que está pasando, le decía. Porque las voces se están dejando sentir. Y cada vez que hay un proceso de reforma fiscal, uno siempre tiene miedo de la clase media, que es la más golpeada. Y más o menos, ¿en qué porcentaje estarían golpeadas las clases en este proyecto de modernización fiscal? ¿Cuál es la que lleva más carga? No, evidentemente que sectores de clase media, porque no se ven compensados. Los incrementos de salario, el salario mínimo, eso para sectores de bajos ingresos, que ganan el salario mínimo. Lo más duro es el asunto de la educación. De la educación. Entonces, todo eso, yo creo que la democracia dominicana da un paso importante y yo creo que la democracia dominicana... ¿Y eliminando sanciones no podríamos también ajustar un poquito ese tema? No, pero yo pienso que las exenciones no es eliminarlas, sino readecuarlas. Y eso es lo más importante, es readecuar exenciones. Porque, mira, hasta en Estados Unidos hay exenciones, sino readecuarlas. Y tú readecuando las exenciones, tú entonces ya complace una serie de sectores que verdaderamente han reclamado. Y además también el Estado Dominicano va a tener un nivel de recaudación que con el paso del tiempo, en los próximos 3 o 4 años, van a ser mucho más altas de la que ha estimado el mismo Antonio, gobierno. yo entiendo, viendo la dinámica y uno que tiene ya tantos años en el medio, que aquí va a haber un acuerdo consensuado. Yo creo que sí. Realmente, porque ya de parte del gobierno han visto cómo ha sido la respuesta social. Incluso, Rafael, yo creo que ya hasta con los sectores de la iglesia ya ha habido un consenso. Hoy tiene una reunión con empresarios. Yo creo, yo creo que esto hay que verlo como un documento a discusión. Exactamente. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias, Rafael. Por volver a nuestro programa. Usted sabe que siempre estamos aquí a la orden. Igualmente. Muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz ante esta razonable crispación. Así es. Y como decía Rafael, sabemos que se va a llegar a un acuerdo, porque hay cosas que no deben ser en esa propuesta de modernización fiscal que ha presentado el gobierno. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas y la exhortación de siempre. Estamos en béisbol, arriba el Licey. Ya arrancó nuestro deporte nacional. Pórtense bien y si se van a portar mal, nos llaman a nosotros. Asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.